Muy buenos días, mi nombre es María Constanza Puentes. Hoy vamos a hablar de la cuestión agraria y el desarrollo agropecuario. Machado Axalón, la cuestión agraria y el desarrollo agropecuario, Cuadernos de la Economía, Bogotá 1999. Este ensayo presenta los principales trabajos de Jesús Alberto Bejarano sobre la historia agraria y económica agrícola, destacada los temas que más le preocuparon desde el punto de vista académico. Estos temas muestran sus esfuerzos por interpretar la compleja realidad de Colombia a partir de la teoría clásica y la literatura económica contemporánea, adaptándolas al país sin caer en la dogmatismo y más bien combatiéndolo. Sus trabajos constituyen una referente importante para quienes estudian la evolución del sector rural colombiano y se aventuran en el difícil camino de la formulación de políticas. Uno de los campos del conocimiento de nuestros procesos económicos y sociales donde Bejarano abrió trocha fue la historia agraria, tema prácticamente abandonado que solo irrumpió en los años 70 en el contexto del debate si la sociedad colombiana era feudal, semifeudal o capitalista y si estaba o no dominada por el imperialismo. Fue allí donde Bejarano se creó recogiendo los principales elementos para construir una historia de la cuestión agraria ligada a la discusión de los orígenes de la industrialización y de los obstáculos estructurales que el sector agropecuario imponía a un proceso de modernización que la burguesía industrial debía liderar. Sus obras más importantes en este campo son el régimen agrario de la economía exportadora a la economía industrial. En 1997, la economía y poder de la SAC, el desarrollo agropecuario colombiano en 1985, legado esencial para entender la historia de la cuestión agraria. La primera estudia la transformación socioeconómica del sector agropecuario o lo que denominó condiciones de transición de una economía preindustrial a una industria, concentrándose en los determinantes internos de la transición y no en la totalidad de las relaciones que la produce. La segunda trata los avatares y desarrollo de uno de los gremios más tradicionales y antiguos, no el más moderno y el consolidado alrededor del cual se tejen las discusiones de las políticas agrarias y los hilos del poder, mezclando los intereses de los propietarios de la tierra con los de los empresarios capitalistas que aventuran a invertir en el negocio agrícola. Esta obra es una de las historias del desarrollo institucional y organizativo del sector agropecuario que de la cuestión agraria en sí misma, no obstante su análisis lo lleva a poner sobre la mesa el problema agrario y su tratamiento desde la perspectiva gremial. Esas dos obras, el principal aporte de Chucho a la historia agraria colombiana, son complementadas por otras dos más cercanas a la historia económica, aunque tratan el tema del problema agrario y del proceso de industrialización y de las políticas en el modelo del desarrollo. Bejarano en 1978 y 1984, los ensayos de interpretación, igual que el libro sobre el régimen agrario, recogen trabajos que publicó en los Cuadernos Colombianos, revista a la que estuvo asociado durante varios años, y un artículo sobre el problema agrario publicado por la Universidad Nacional. En 1976, el régimen agrario parte de la premisa de la que la transición hacia la economía industrial supone unas relaciones con el exterior diferentes de las que existían hasta los años 30, cuando el desarrollo colombiano era inducido en lo fundamental por impulsos exteriores que, al ser recogido por el sector exportador, se encargan de ordenar las relaciones económicas internas. Considera que el tipo de relaciones con el exterior
cambia durante la transición, pues elementos dinámicos de acumulación ha de interiorizarse y trasladarse a los sectores internos. La revolución en marcha de López Pumarejo logra adecuar la estructura agraria a los requerimientos del desarrollo industrial sin recurrir a una reforma agraria distributiva, pues el movimiento campesino de los años 30 propició el rompimiento de las relaciones sociales e hizo posibles las transformaciones políticas. El análisis de las condiciones de la transición lo lleva a precisar el contexto interno y los elementos macroeconómicos y sectoriales que, junto con las condiciones externas, dieron el primer impulso a la industrialización durante la Primera Guerra Mundial. El proteccionismo de la época fue un factor clave para que parte de la capital comercial pasara a una esfera productiva más industrial que agrícola, pues esta era una actividad precarial para el consumo local. El café era sin duda el producto más atractivo para esas inversiones, como mostraron claramente Marco Palacio, Mariano Arango y Absalón Manchado, entre otros autores que Bejarano resumen a los ensayos de la historia agraria en 1987. Se centran el análisis del mercado interno y del café y recoge lo que se conocía sobre la industria cafetera, anotando la importancia de la existencia de las pequeñas propiedades en el occidente para sustentar un mercado interno en expansión, sin dejar de señalar las limitaciones que éstas tenían por la producción de autosustenencia y la sustracción de ingresos a los cafeteros vía comerciantes y prestamistas, destacada la orientación de la demanda hacia el consumo nacional y en la expansión de sectores complementarios a la economía cafetera. Al lado del café se desarrollaron productos agrícolas para el mercado regionales que fueron monetizados los ingresos de los agricultores. Aquí presenta datos de la producción de algunos bienes agrícolas en regiones específicas que constituyen una compilación de las primeras estadísticas del sector. Junto a la monetización aparece la proletarización de la mano de obra vinculada a la industrialización y al proceso de urbanización. Hechos ilustres estadísticamente para señalar que hacia 1912 cerca de 16% de fuerza de trabajo disponible eran asalariadas, con un apreciable contingente de mano de obra en el campo dedicado al café y otros productos como caña de azúcar y arroz. Para Chucho, el marco estructural sobre el que la burguesía cimentaba su no, puta, me tiré esto, Julie. Nora, me atacas a todo.